Hola a todas y todos. Bienvenidos a su espacio digital de Comunidad Estanquillo del Museo del Estanquillo, Colecciones Carlos Monsiváis. Como el domingo incluyente del mes, les traemos las charlas sobre discapacidad. ¿Ya estamos? No. Ok. Listo. Ahora sí, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a su espacio digital de Comunidad Estanquillo del Museo del Estanquillo, Colecciones Carlos Monsiváis. Como el domingo incluyente del mes, les traemos las charlas sobre discapacidad y el día de hoy tenemos el honor de recibir a Miriam Fernanda Cuellar Ramírez, quien colabora de manera activa con el museo y de quien me permitiré leer su semblanza. Miriam Fernanda Cuellar Ramírez estudió la carrera técnica en Administración de Recursos Humanos en la UNAM y actualmente estudia la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho UNAM. Es activista y solidaria desde que tiene memoria, conferencista desde el 2018 y gestora de diversas actividades como conferencias, talleres, cursos, conciertos, ferias sobre la discapacidad, ensambles teatrales, entre otros. Todo del 2013 a la fecha. Es intérprete en lengua de señas mexicana avalada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México desde el 2014 y como tal se ha presentado en diversos espacios públicos y privados de la Ciudad de México. Como mencioné, ella es la directora general de Inclusión Creativa, que es un colectivo. Desde el 2013, como Cazadores de Inclusión, el colectivo Inclusión Creativa se rediseña en 2017 y desde entonces se ha convertido en un punto de partida para identificar las necesidades en diferentes ámbitos de los espacios públicos y privados de la Ciudad de México. En el área cultural, a través de su fundadora Miriam Cuellar, ha impartido cursos y talleres que ayudan a sensibilizar y crear accesibilidad a diferentes grupos de atención prioritaria. Han compartido las experiencias a través de entrevistas en medios radiofónicos, impresos y digitales. También realizan actividades para visibilizar a las personas con discapacidad, como conciertos, visitas guiadas, ferias de la discapacidad, entre otros. Actualmente está trabajando a la distancia por la pandemia, pero sigue preparándose para volver cuando todo se normalice un poco más. Y bueno, sin más preámbulo, te doy la bienvenida, Miriam, a este tu espacio. Y estamos listos para escucharte y compartir contigo el tema de discapacidad y cultura,
que seguramente nos ayudará a entender mucho más cómo podemos fortalecer los espacios culturales para así convertirlos en espacios accesibles para todos nuestros visitantes. A todos los que nos siguen y nos están viendo, les recordamos que nos pueden dejar sus dudas y o comentarios en nuestra transmisión en vivo. Con gusto, Miriam estará atenta resolviendo todas sus inquietudes. Muchas gracias, Sofía. Dame un segundito para iniciar. Muy bien, ya nada más. Listo. Pues muchísimas gracias, es un honor para mí pues estar aquí con ustedes en el Museo del Estanquillo. Me gusta mucho colaborar con ustedes, es un gusto estar aquí de nuevo. Y bueno, el día de hoy, antes que nada, quiero agradecerle a Centeotl Mendoza, quien nos ayuda ahorita con la interpretación y va a estar con nosotros durante toda la transmisión. Lo vamos a hacer un poco más dinámico y corto para que también Cente no se desgaste psicológica y físicamente por la interpretación simultánea. Y bueno, como dijo Sofi, vamos a estar ahí resolviendo dudas, comentarios que tengan. Y el tema de hoy, no vamos a compartir las diapositivas para que se pueda ver la intérprete de mejor manera, pero estamos aquí resolviendo cualquier duda, ¿vale? Y para empezar, bueno, a mí me gustaría explicar un poco qué entendemos por discapacidad, porque es un concepto que ha ido evolucionando y que ha ido tomando diferentes resoluciones a través de los años. En algún momento incluso llegábamos a llamar a las personas con capacidades diferentes, personas minusválidas, discapacitados. Entonces, todos estos términos han ido evolucionando a tal grado de llamarlos personas con discapacidad, ¿vale? Y entender a la discapacidad como ese fenómeno o esa acción que implica una combinación entre las personas que tienen alguna deficiencia o alguna falta o algo que tienen en su cuerpo que no les permite pues andar por ahí libremente o de manera muy independiente. Entonces existen esas barreras por parte de la sociedad para que no los ayuda a ser autónomos. Entonces las barreras más la deficiencia de la persona es lo que podemos entender por discapacidad, ¿vale? Bueno, posterior a ese vamos a encontrar diferentes tipos de discapacidad. Entre ellos tenemos la discapacidad sensorial, donde entra la discapacidad visual, auditiva, tenemos también la discapacidad motriz, donde tenemos a veces personas que les falta algún miembro, personas con alguna parálisis que no permite una movilidad más amplia. Tenemos personas con discapacidad intelectual que tienen algún retraso o algún síndrome de Down. Tenemos a personas con discapacidad psicosocial. Esta discapacidad en particular es una discapacidad nueva que que ha llegado y que seguramente he leído algunos artículos que hablan de que después de esta pandemia que estamos viviendo, pues va a haber más personas con discapacidad psicosocial debido a toda la crisis emocional y psicológica que estamos viviendo hoy en día. Y también tenemos personas con discapacidad múltiple. Bueno, la discapacidad múltiple implica que tiene una o más discapacidades en una sola persona, ¿vale? Entonces, imagínense, si tenemos una discapacidad eh, no sé, una discapacidad auditiva y no hubiera ahorita intérprete de lengua de señas, entonces tendría una barrera de comunicación y no podría saber lo que estoy diciendo. Esto si damos por hecho a lo mejor que tampoco sabe leer y escribir. Entonces, aunque tengamos los subtítulos en el video, a veces es complicado que las personas que son sordas o hipoacúsicas, que no conocen este idioma del español, pues se puedan comunicar. Entonces, ¿cómo rompemos esas barreras? Pues colocamos un intérprete en lengua de señas que nos ayude a facilitar la comunicación con la comunidad sorda o con la comunidad con discapacidad auditiva que maneja la lengua de señas. Entonces,
de ahí que estamos aquí con CENTE, justo para que nos ayude a transmitir esto, ¿vale? Y bueno, entonces vamos después ahora con la definición de cultura para entender un poquito. ¿Qué es la cultura? Bueno, en general es como este cultivo que tenemos o este sembradío de conocimiento, de arte, de costumbres, es el mecanismo de una adaptación generacional que va trasladándose de generación en generación y que, bueno, va habiendo cambios de hábitos y a veces hasta una evolución biológica dentro de las personas. ¿Vale? Podemos encontrar una diversidad enorme en la cultura, como lo puede ser el arte, la música, el teatro, la pintura, las esculturas, todas esas cosas que tenemos como cultura, ¿vale? Entonces ya tenemos qué es discapacidad, qué es cultura. Ahora vámonos a centrar o a enfocar un poco más en lo que es un museo o un recinto museístico, ¿vale? En un museo encontramos diferentes cosas, o sea, nos podemos encontrar el Museo del Chocolate, el Museo del Estanquillo, que nos trae muchísimas exposiciones, que hace referencia a todas las colecciones y que son parte de las colecciones de Carlos Monsiváis. Estos recintos culturales, bueno, se dedican justo a transmitir esta cultura en diferentes ámbitos, ¿no? Tenemos el Museo del Ferrocarril, a lo mejor, el Museo de la Villa, o sea, tenemos una infinidad de espacios museísticos. De hecho, México es reconocido como uno de los países con más museos y la Ciudad de México no se puede quedar atrás. En la Ciudad de México tenemos más de 100 museos. A veces no nos damos abasto para visitarlos todos, pero definitivamente tenemos muchos museos por acá. Y bueno, entonces vámonos con aquellas barreras que puede enfrentar un individuo con discapacidad. Ahí, si quien conozca, quien sepa y nos quiera compartir cuáles son las barreras que han identificado dentro de la discapacidad, háganoslo saber y ahorita las vamos compartiendo. Entre algunas que yo identifico son la falta de intérpretes, por ejemplo, la barrera de comunicación, la falta de guías táctiles para las personas con discapacidad visual, la falta de rampas o de accesibilidad a otros espacios que no sean sin necesidad de subir escaleras o sin necesidad de un elevador. Las personas con discapacidad psicosocial, que desafortunadamente al ser una discapacidad, si bien no reciente, pero sí apenas que se empieza a reconocer, es muy difícil que las personas puedan, se trata, cuáles son los tratamientos, cómo se puede ayudar a las personas e incluso negar la existencia de la discapacidad psicosocial. Entonces, esto nos ha ido llevando como con diferentes barreras en otros espacios. Por ejemplo, en el transporte público, ¿cuánto creen que cueste trabajo conseguir un taxi para una persona con silla de ruedas? ¿No? Y lo hemos platicado en otros espacios, aquí mismo en el museo y en otros espacios donde demos las conferencias, pero los taxistas muy pocos se llegan a detener para levantar a una persona con silla de ruedas por todo lo que implica, ¿saben? Y que muchas de las veces estas personas ni siquiera requieren la ayuda, solamente requieren el transporte. Entonces, es esta falta de empatía por parte de las personas. También tenemos, por ejemplo, la falta de señalización. En un recinto a lo mejor no hay visitas con interpretación en lengua de señas y quizá la comunidad sorda que visite en ese momento desconoce del español. Entonces, a pesar de que estén los letreros o que esté escrito, vamos a carecer de la comunicación hacia con ellos, ¿no? Tenemos también ahora, bueno, agradecerle a la tecnología que nos ha venido a quitar un montón de barreras, que nos ha ayudado ahorita, bueno, en la actualidad respecto a la información hacia la comunidad sorda. Hay muchos videos en lengua de señas, hay muchas aplicaciones que apoyan a la comunidad oyente, pero para aprender lengua de señas, algunas son implementadas por comunidad sorda, algunas otras no. También tenemos aplicaciones que apoyan a la discapacidad visual, que les leen documentos, que les ayudan a trasladarse, a vivir en el internet de manera autónoma e independiente. Hay aplicaciones que hasta leen los comentarios, leen las imágenes y dicen ustedes, bueno, ¿cómo leer las imágenes? Aquellas imágenes nosotros cuando colocamos, si queremos ser accesibles
accesibles con la discapacidad visual, en la imagen que colocamos en la parte de arriba tenemos que hacer una descripción de la imagen. Por ejemplo, ponemos, no sé, en una foto hay una flor y una mesa en el florero. Entonces ponen en la descripción de la imagen. La imagen está una flor de color tal, una mesa y el florero encima de la mesa. Entonces vamos a ir explicando poco a poco para que la discapacidad visual también tenga acceso a esta información, ¿vale? Ahora, algunas de las barreras que hemos ido quitando, por ejemplo, poner rampas, poner espacios reservados para las personas con discapacidad. Vamos ahí modificando nuestras acciones. Algo que yo llegué a trabajar en algún museo que tenía actividades en la planta alta y no podían, por cuestiones de patrimonio cultural, no podían hacer las modificaciones, pero tenían en la planta alta otra exposición y entonces les dije, bueno, ¿cómo puedes hacerlo si no puedes colocar un elevador? A lo mejor grabando la visita guiada y colocando ese video en la parte de abajo donde las personas con silla de ruedas puedan tener acceso a él. Entonces realmente vamos a ir conociendo lo que es poco a poco los ajustes razonables, ¿vale? Estos ajustes razonables van a crear accesibilidad. Primero vamos a entender qué significa accesibilidad. La accesibilidad es esta acción de las personas para que puedan percibir, comprender y navegar en donde sea o estar en donde sea para tener acceso a la información y documentación de manera independiente. Esto obviamente con capacidades técnicas, cognitivas o físicas, ¿vale? Depende la accesibilidad y no todas las personas, por ejemplo, las personas con discapacidad, no todas tienen esta necesidad de una rampa, por ejemplo, porque hablamos de diferentes tipos de discapacidad. Entonces, no tenemos o sea, las personas sordas a lo mejor no requieren una rampa, solamente un intérprete. O las personas ciegas a lo mejor no requieren intérprete, sino audios descriptivos. ¿Sí me explico? Entonces, vamos a ir viendo según la necesidad, vamos a ir creando accesibilidad. ¿Ok? También por acá, bueno, hablando respecto al ajuste razonable, en ese ajuste razonable, ¿qué significa? Bueno, vamos a hacer o vamos a tomar diferentes medidas para que las personas con discapacidad obtengan, se vean pues involucrados en las actividades cotidianas, ¿vale? Este ajuste deberá estar limitado por la carga indebida o desproporcionada según varios elementos que se requiera. Lo que decía, a lo mejor en ese recinto las personas con discapacidad motriz no les interesa ir a verlo, o en ese lugar no es de su interés ir a verlos, ¿no? Entonces no necesitas las rampas o no necesitas otra actividad que te requiera para darle acceso, pero a lo mejor a la comunidad sorda sí. Le gusta ir a visitar ese recinto, le gusta ir a verlo, le gusta atender, entonces te vas a dar cuenta según las necesidades lo que requieres. En ese momento requieres un intérprete. Entonces vas a colocar un intérprete o vas a colocar videos que tengan la interpretación simultánea o la interpretación en lengua de señas ya grabada, ¿vale? Estos ajustes razonables pareciera que bueno, siempre han existido y que siempre se han dedicado a las personas con discapacidad. Pero la realidad es que no. El término de ajuste razonable viene incluso desde una creación de ley en Estados Unidos que hablaba sobre religión. Entonces, había ajustes razonables en el ámbito religioso. Por ejemplo, colocar ciertas imágenes con algunas traducciones, hablando de Estados Unidos, con algunas traducciones para que pudieran ir a la iglesia o con el obispo o cuestiones así. Entonces, estos ajustes razonables de ahí lo traslada Estados Unidos a la creación de la ley de atención a personas con discapacidad. Entonces es muy curioso porque siempre lo hemos como enfocado a la discapacidad cuando en realidad no, iba enfocado antes a otros temas. En algún momento, o no sé si ustedes se acuerden, cuando pasó todo lo de la Segunda Guerra Mundial y después de que se trataron de buscar a los responsables,
vimos los juicios, los famosos juicios de Nuremberg. ¿Qué eran los juicios de Nuremberg? Bueno, eran esta parte de juzgar a todos los responsables, no nada más alemanes, sino a todos los países responsables por la Segunda Guerra Mundial y por tanta muerte. Entonces, los juicios de Nuremberg en temas, por ejemplo, de interpretación o de traducción, son sumamente importantes porque fue una de las visiones o uno de la visibilidad más amplia hacia los intérpretes y los traductores. Porque ahí, como había muchas personas de muchos países, no podían manejar un solo idioma. Entonces tenía que haber a lo mejor un solo idioma, pero cada quien con su intérprete o su traductor. ¿Vale? Entonces, vamos a ir viendo poco a poco sobre estos temas de los ajustes. ¿Cómo podemos mejorar aquella interacción o trabajar con las personas con discapacidad? Pongamos un ejemplo. Dentro de la interacción en un trabajo, ¿no? Está una persona con discapacidad motriz y entonces la persona tiene ya un doctorado, tiene la capacidad para tomar la dirección de la empresa, ¿no? Por ejemplo. Y le dicen, ay, no, pero es que no puede ser, pues no puede ser directora porque estás en silla de ruedas. ¿Y cómo nos vas a representar? Cuando vayas a juntas no vas a poder estar tú, trasladarte de manera autónoma o cuestiones así. Entonces dicen, no, pues buscamos la manera, ¿no? O sea, buscamos la manera de que yo me pueda trasladar o que a lo mejor las personas vengan o nos vemos en un punto que sea accesible, ¿no? O no, no te puedo dar el puesto porque el escritorio es más alto. Entonces no te puedo dar el puesto porque ¿cómo te vamos a comprar un escritorio nuevo o cómo vamos a cortarle las patas al escritorio? Entonces, son estas a veces cosas tan absurdas que suenan, pero que es una realidad y que existen, ¿no? En muchas empresas. Hay muchas otras empresas que sí tienen el interés de dar la atención a personas con discapacidad y que buscan la forma de hacerlo. Hemos visto últimamente algunas imágenes referentes a las personas sordas que están trabajando en tiendas de autoservicio. Y entonces traen un chaleco que dice, soy una persona con discapacidad visual, pero puedo atenderte. Y dices, ah, bueno, ya de entrada sabes que si le gritas no te va a voltear a ver, ¿no? A lo mejor. O a lo mejor sí, porque es hipoacúsico. No lo sabemos. Pero ya sabes que tiene una discapacidad, entonces ya sabes la manera, a lo mejor si sabes lengua de señas, pues el ambiente va a ser mucho más amable, más amigable. Pero si no sabes lengua de señas, a lo mejor con el uso de pictogramas, utilicen a lo mejor el celular, enseñándole una imagen para que vean lo que requieren para que les digan dónde están, lo que están buscando, eh, cositas así, ¿vale? Hay otra opción, por ejemplo, una persona con discapacidad visual, ¿no? ¿Qué es lo que requiere? Pues bueno, necesito guías táctiles, necesito conocer mi espacio, ¿no? Las personas ciegas, ubicando el espacio en el que se desenvuelven, va a ser mucho más sencillo que sean autónomas e independientes. Por ejemplo, lo conocen en en un espacio, entran a la oficina y entonces ubican el escritorio, las sillas, si hay algún bote de basura, cuestiones así. Si no conocen su entorno, obviamente cuando entren van a tener o van a chocar con todas esas cosas. Entonces va a ser mucho más complicado, ¿vale? Otros de los aspectos, bueno, otros de los aspectos que tenemos, la comunicación en alguna tienda, ya sea autoservicio, una paletería, una tienda local, una florería, una panadería, ¿vale? Todo esto, por ejemplo, es como, ok, no puedes manejar o no tienes para aprender lengua de señas mexicana, entonces usa pictogramas, la imagen y el precio. A lo mejor, ¿no? Para que el sordo pues pueda comunicarse y pueda decir, ah, ok, ya lo entiendo, ¿no? Ya sé de qué se trata esto. Otra cosa, vas y a lo mejor tienes la oportunidad de pagar para que un intérprete dé la introducción en tu espacio. Y entonces vas, le pagas al intérprete y tienes un video que puedes colocar en el espacio o que puedes ponerle un código QR y mandarlo para que vean el video. O sea, opciones de accesibilidad existen, más en los museos o más en las áreas culturales.
porque hay manera de crear accesibilidad, si a lo mejor sin tener mucho gasto. Esto también tiene mucho que ver porque a veces dicen las personas, no, es que no lo voy a hacer porque cuesta mucho y no tenemos el recurso. Ah, bueno, no tienes el recurso, pero ¿y entonces qué vas a hacer? O sea, necesitas dar accesibilidad. Algo que a mí me ha generado mucho ruido es que a veces las estancias lo que buscan es obtener números, números que te digan, ah, sí, estoy dando la atención, pero ¿ha sido una atención realmente especializada para la comunidad sorda o para la comunidad con discapacidad visual? En realidad no, van buscando solamente el decir yo estoy cumpliendo. Algo, por ejemplo, en términos de comunicaciones, de telecomunicaciones, el recuadro, el tamaño mínimo del recuadro que debe de tener cuando hay un intérprete en lengua de señas es de una sexta parte de la pantalla. Entonces, si ustedes están viendo la televisión y su recuerdo aparece así, no es ni una sexta parte, entonces no están cumpliendo con el reglamento que ya indica la ley de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque a veces dicen, no, pero ¿cómo le voy a dar más espacio? O sea, yo no voy a salir o cómo. No sé si les ha pasado o han visto que incluso cuando hacen el reportaje de, no sé, de la mañanera, ¿no? Del ejecutivo, hacen el reportaje y el logo de la imagen del noticiero aparece tapando o cubriendo al intérprete en lengua de señas. Y yo les digo, bueno, si ya tienes ahí el espacio, ya tienes al intérprete, déjalo, o sea, que se vea, ¿no? Después, vamos, bueno, hay muchísimas cosas que podemos hacer para mejorar la interacción. También podemos tener lectores de pantalla para el sistema en el español, podemos tener libros en sistema braille, podemos tener, a lo mejor cambiar esta interacción, por ejemplo, el reconocimiento facial para las personas que no tienen brazos o no tienen huellas dactilares, por ejemplo. ¿No? Y que ha habido casos reales donde va la persona al banco y le dices que no puedo dar, o sea, no te puedo dar mi huella porque no tengo manos, ¿no? Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Y el banco, no, 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 me interesa, no me interesa. O sea, ahí dices, cómo puedes modificar el espacio o cómo puedes modificar el reconocimiento del individuo para poder darle la misma atención que a todos los demás? A lo mejor no tomas la huella dactilar, pero tomas no sé, la captura del rostro, tomas a lo mejor una huella dactilar del pie. ¿Sí me explico? O sea, buscar esta manera. Siempre va a haber una manera de poder generar interacción o de poder dar un poco más de accesibilidad a las personas. Ok, ya hablamos de la discapacidad un poco, ya hablamos de los museos. Ahora quiero hablar, por ejemplo, de la legislación en el tema de discapacidad. Tenemos una legislación súper amplia en tema de discapacidad. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención en México fue aprobada y apareció en el diario oficial en el 2008. Entonces, estamos hablando casi de más de 12 años, más de 22 años, 2008. Este, no, sí, 12 años, más o menos. Ya me perdí. Disculpen las fechas, ando perdida. Pero bueno, entonces, ya desde el 2008 para acá, ya tenemos aplicable la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. De entrada, nos falta muchas cosas en que modificar. Hay un tema incluso que maneja la convención en compañía de la ONU que habla sobre este ajuste o sobre esta accesibilidad universal. Vaya, en nuevos espacios, los nuevos espacios tienen que pasar esta certificación de accesibilidad universal. Tienen que tener a lo mejor rampas o elevadores o las guías táctiles o lo que se requiere, a lo mejor los colores no tan fuertes o contrastados para las personas con alguna discapacidad o con el espectro autista, por ejemplo. Entonces, ya hay una lista de cosas que te indican que tienes que tener. No los tienes porque tu recinto o tu lugar ya fue mucho antes de que saliera esto, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer si no puedes colocar un elevador? Yo les voy a poner un ejemplo así, vivencial, que yo veo en mi escuela. Yo estudio en la Facultad de Derecho de la UNAM. Entonces, en la facultad yo tengo varios compañeros, futuros colegas, que tienen alguna discapacidad motriz. Me voy a enfocar solo en la motriz. Y entonces tienen clases en el tercer piso de un edificio que no tiene elevador. ¿Qué pasa ahí? Una de dos, o el chico no toma esa clase o
o pierde la clase anterior para poder llegar a tiempo a esa clase. Y entonces va desfasado en materias, por ejemplo, ¿no? O tenemos el elevador en uno de los edificios, pero a veces no sirve. Entonces, si trae silla de ruedas, o estamos nosotros, los demás compañeros, ayudándolos a subir, o de plano, pues se queda ahí como, bueno, pues ya, ya no llegué o ya no tomé la clase. ¿Qué ajuste razonable creen ustedes que podamos hacer? Uno que a mí se me ocurre, no sé, no soy no soy directivo de la UNAM, pero a mí se me ocurre a lo mejor que mi compañero que tiene esa clase en el último piso, pues hable a lo mejor con el maestro y hable con un maestro que tiene clase en el primer piso y a lo mejor hacen intercambio de salón. No lo sé. Podría ser, no hicimos gasto, no molestamos a nadie. O sea, en realidad yo creo que si nosotros que podemos subir y bajar escaleras de manera muy limpia, muy natural, pues podemos hacer un esfuerzo por subir en un momento porque hicimos cambio de salón, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones a veces son las que nos bloquean porque muchas de las veces nuestros compañeros terminan desertando por esa situación. No tiene nada que ver con que se sientan presionados, porque todo universitario se siente presionado, pero esta situación en específico los obliga a desertar del interés de querer terminar una carrera. Hablo de mi misma casa de estudios, en algún momento que se jacta de decir, bueno, tenemos accesibilidad para que presenten el examen. Sí, está bien, está súper padre, pero de esa accesibilidad, cuando se queden, ¿qué vas a hacer? ¿Tienes rampas? ¿Tienes elevadores? ¿Tienes intérpretes? ¿Qué vas a hacer cuando ya se queden las personas con discapacidad? ¿O a qué le estás apostando? ¿A que no se queden? Entonces sí hay como muchas dudas, así como en términos educativos hay muchas dudas en muchos espacios. Mismo ahí yo, en lo particular, que hemos platicado, he tenido pláticas con alguna parte de la comunidad sorda, yo les decía, ¿por qué no haces el examen a la UNAM? Y ellos me contestaban, ¿por qué no hay intérpretes? Y yo les decía, si no hay intérpretes, es porque no tienen la necesidad de contratar intérpretes. Si hubiera intérpretes, tendrían la necesidad y la obligación de contratar intérpretes, porque la comunidad sorda requiere esa necesidad. ¿Sí me explico? Entonces, algo que yo les puedo compartir a la comunidad, a las personas con discapacidad en general, es vayan a donde quieren que se genere esa necesidad, porque si ustedes no van, no importa cuántos aliados como nosotros tengan ustedes allá afuera, porque por más que yo vaya y exija la presencia de un intérprete, a mí me van a decir, bueno, ¿y para qué lo pides si tú no lo necesitas? Entonces, este tipo de cuestiones son las que ellos, o sea, las que las personas con discapacidad tienen que buscar. Nosotros como aliados o quienes queremos ser aliados de la comunidad con discapacidad, tenemos que buscar la forma o la plataforma para poder impulsarlos. De ahí, por ejemplo, yo que tengo inclusión creativa desde que inició hasta la fecha, vamos ahí buscando la manera de buscar accesibilidad a las personas con lo que tengan los recintos, ¿no? Hemos trabajado en el área cultural desde el 2013, no nada más en museos, sino en otros espacios, pero desde el 2013 hemos buscado, ya tienes el museo, ya tienes la experiencia, ya tienes la exposición, ¿cómo le vas a hacer para generar esta accesibilidad para todas las personas con discapacidad? Entonces, bueno, de ahí ya hablamos un poquito de la convención. Aquí a nivel local tenemos la Ley General para las Personas con Discapacidad. En esta ley nos viene explicado todo a lo que tienen derechos las personas con discapacidad. Desde mi perspectiva, yo creo que los derechos que tenemos nosotros sin discapacidad son los mismos que tienen los derechos las personas con discapacidad. Sin embargo, bueno, a veces se tiene que reafirmar esos derechos para que ellos puedan hacerlos exigibles. ¿Vale? Aquí en la Ciudad de México tenemos la ley para las personas con discapacidad del Distrito Federal. Ahí también nos indica todo lo que tendría que hacer la Ciudad de México como ente estatal para poder dar accesibilidad en temas de derechos humanos hacia las personas con discapacidad, ¿vale? Bueno, pertenecemos a varias de las cosas. Hay, no sé si ustedes han escuchado sobre COPRED o CONAPRED, justo ahí tenemos la ley general, la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. En esa ley
bueno, esa ley nace para prevenir la discriminación hacia todas las personas, sin excepción. Es más, tú que me estás viendo, yo que estoy aquí sentada, sin excepción somos vulnerables ante alguna circunstancia. No importa cuál sea la circunstancia. Yo, por ejemplo, no sé hablar inglés, ¿no? Entonces, como no sé hablar inglés, me pongo en una situación de vulnerabilidad cuando salgo del país, en un país donde hablan inglés, porque entonces ya no me puedo comunicar con nadie, porque yo no sé inglés. ¿Sí me explico? Yo sé leer, sé escribir, pero lo sé hacer en mi español. Entonces yo me pongo en una situación de vulnerabilidad en ese aspecto. Ahora, este, esta ley para prevenir y eliminar la discriminación, uno de sus números más altos tiene que ver con la discapacidad, porque muchas de las veces pasa lo que les decía en el ejemplo anterior. Muchas de las veces, en la negación del servicio es por la discapacidad, no por la capacidad. Puede tener esta persona un doctorado, una licenciatura o cualquier oficio que esté requiriendo el trabajo, pero el simple hecho de tener discapacidad ya son omitidos para no recibir la atención o no dar la oportunidad. Pongo un ejemplo en términos de discapacidad auditiva. Hablo de la discapacidad auditiva porque es de las discapacidades que yo más he manejado, porque soy intérprete en lengua de señas, como lo mencionaba Sofi. Por eso es que menciono más ejemplos, pero también hay ejemplos en otras discapacidades. Discapacidad auditiva. Está en una fábrica haciendo algo, ¿no? En una fábrica y hay personas oyentes, nosotros somos oyentes, los que hablamos, los que escuchamos, entonces están ahí, ¿no? Y mientras estás trabajando, pues estás echando el chismecito con la de al lado, ¿no? Estás haciendo tus cosas, echando chismecito. Y de repente, o sea, hay una persona sorda, pero nada más es una. La empresa contrata otra persona sorda, ¿no? Y entonces están las dos personas sordas echando chismecito mientras están trabajando. O sea, no dejan de hacer sus actividades, pero están platicando al igual que los demás oyentes. Y a quien le llama la atención es a las personas sordas. Oye, ponte a trabajar, no te veo trabajando. ¿Por qué estás platicando? ¿Hay o no hay discriminación? Por supuesto que hay discriminación. Por el simple hecho de decir, bueno, es que los de allá también están platicando, pero a ellos no les estás llamando la atención. Yo estoy haciendo mi trabajo, también estoy platicando, pero estoy haciendo mi trabajo. Otra cosa sería si estos sordos, por estar echando el chismecito, no están trabajando, entonces están plática y plática y plática, y lo que tienen que entregar no lo entregan, por supuesto que merece una llamada de atención, porque igualdad para todos. Pero si las circunstancias son las mismas, hay discriminación. O sea, hay que tener cuidado ahí en ese aspecto. A veces, a mí en alguna experiencia con un chico con una chica con discapacidad visual, estábamos luchando por el mismo puesto, teníamos casi la misma experiencia, pero yo tenía una capacidad más amplia de ella, no tenía nada que ver con la visual, sino de administración y liderazgo. Y entonces el puesto me lo dan a mí. Y yo lo que hago es jalar a esta persona. Y esta persona dice, no, es que me quitaron el puesto porque estoy ciega y que no. No, en realidad no. Fue porque te hicimos estas preguntas, estos exámenes, y tú no los pasaste. Entonces no podemos darte un puesto para el que todavía no estás capacitada. A lo mejor si te pones a estudiar, te lo podemos dar más adelante. ¿Vale? Entonces ahí hay que ir identificando, porque muchas de las veces, y eso es una realidad, y nos pasa mucho, nos comentaba en algún momento, trabajé con el Museo de la Ciudad de México y nos platicaba que había un chico ciego que llegaba y le decía, vengo a que me lean este libro, ¿no? Y entonces, pues las personas que estaban trabajando ahí, o los chicos de servicio social o quien estaba, decía, bueno, sí, te leo el libro, pero porque son empáticos, ¿no? Pero llegó a tal punto esta persona ciega de decir, bueno, vengo a que me leas mi recibo de la luz, o a que me leas mi recibo del agua, o a que me leas, no sé, un artículo del periódico. Entonces, ya, y cuando ellos se negaron a hacerlo porque tenían otras actividades que realizar, la persona ciega se enojó mucho. Y entonces hasta les metió una carta en comisión de derechos humanos, me parece. Y entonces decía, es que en realidad no te estoy negando el servicio, pero el servicio tiene que ir relacionado al museo. No tengo por qué darte un servicio externo a lo que no es el museo, ¿no? O sea, si lo hacíamos era por empatía y porque, bueno,
estamos ahí dando la atención, pero en realidad no es nuestra responsabilidad. Entonces, este tipo de cosas también suele pasar en personas con discapacidad. O sea, llega un punto donde en vez de sentirnos bien o sentirnos estables y decir, ah, bueno, sí los ayudo por quererlos ayudar, nos vamos a ir limitando en hacer cosas, ¿vale? ¿Qué legislación tenemos en temas de cultura para que se puedan combinar? Bueno, de entrada tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 73, que es la que promueve y hace que se legisle y se cree la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Ahora, les decía al principio, en cultura tenemos muchos ambientes, muchos ámbitos en el ámbito cultural. Entonces, todos estos ámbitos en el área cultural vamos a irlos o vamos a ir buscando poco a poco las actividades que se pueden realizar para generar accesibilidad. Por ejemplo, en la zona arqueológica. Bueno, ¿qué hay en la zona arqueológica? Visitas guiadas. Ok, ¿qué necesitas para las visitas guiadas? Necesitas a lo mejor una persona que lleve a la persona ciega. Necesitas un intérprete. Necesitas que a lo mejor el grupo, si va a ser destinado, tenga en la visita guiada con lectura fácil, con conceptos fáciles de entender, ¿no? Porque a veces nos vamos con los tecnicismos brutales de decir, ah, bueno, estoy hablando así y la gente no toda la entiende, ¿no? Entonces, lectura fácil o escritura fácil para que las personas con alguna discapacidad intelectual lo puedan entender, ¿vale? Tenemos las leyes que protegen el patrimonio tangible e intangible, ¿vale? O natural. Estas leyes en general, bueno, nos ayuda o se tienen que tener acceso a todas las personas con discapacidad y hablando de, insisto, de la discapacidad auditiva, la lengua de señas mexicana desde el 2010 es considerada como patrimonio cultural de México, como patrimonio lingüístico de México. ¿Qué quiere decir? Que la lengua de señas ya se reconoce como un idioma, ¿vale? Entonces ahí vamos viendo cómo podemos impulsarlo dentro de la cultura utilizándola más, volviéndonos accesibles, aprendiendo a lo mejor en el área cultural la bienvenida al museo, las preguntas básicas, dónde está el baño, a qué hora cierran, a qué hora abren, ¿vale? Entonces, todas esas tipos de acciones las podemos ir modificando poco a poco. Ahora, ¿qué falta trabajar? Bueno, faltan de trabajar un montón de cosas en tema de discapacidad y de cultura. Falta hacer muchísimos arreglos o muchos ajustes razonables para crear accesibilidad. ¿Ok? En algunos de ellos, bueno, nos falta tecnología para poder trabajar. Ahorita la pandemia nos obligó a quedarnos en casa, nos obligó a hacer este tipo de actividades de manera digital y no presencial, pero también nos obligó a entender que podemos hacer más cosas de las que deberíamos. Yo los invito a que sigan algunas de las páginas de personas con discapacidad que realmente están creciendo mucho y que están impulsando mucho sobre su comunidad o sobre sus iguales en cuanto a discapacidad se refiere, y creo que son válidos para reconocer. Entonces, hay que cambiar hábitos, hay que tener paciencia, hay que tener empatía, porque esta parte creo que es la más importante. Al tener empatía y al conocer a la otra persona o ponerte en el zapato de la otra persona, te va a ayudar a entender sus propias necesidades, ¿vale? ¿Faltan presupuestos? Sí. ¿Falta dinero? Sí. Porque es una realidad que tampoco es dinero que se le invierta a la discapacidad. Tenemos ahorita con pandemia más aún, ¿no? Más los recortes presupuestales en muchos ambientes o en muchos ámbitos se vieron recortados, ¿vale? Y eso provocó que a lo mejor lo poco o mucho que le destinaban a la discapacidad, pues lo tuvieran no que destinar, porque al final son una población de minoría y esta población de minoría, pues siempre va a pesar la atención a la mayoría. Entonces traten de buscar acciones o actividades que puedan llegar a la otra persona sin a lo mejor sin tanto recurso. Buscar el apoyo. Hay asociaciones civiles, hay colectivos como Inclusión Creativa que están en esta disponibilidad de apoyar, de aportar y de crear accesibilidad para poder llegar a más personas, ¿vale? Falta información, faltan datos estadísticos de conocer cuántas personas con discapacidad tenemos en México. De hecho, uno de
de los pleitos que se tuvo por parte de la comunidad con discapacidad hace un año que empezaba el INEGI era ese, que no existía una pregunta real que involucrara a personas con discapacidad. Que dijeras, ¿cuál es tu discapacidad motriz, visual, sensorial? O sea, ¿cuál es la discapacidad que tienes? Entonces no tenemos números reales. Los últimos números que se llegan a tener en cuanto al INEGI son del 2010 y en cuanto a las encuestas generales de CONAPRED o de CUPRED son más recientes del 2016, 2018, pero eso incluso, o sea, estamos hablando de 2021, ya casi 4 o 3 años que han pasado de eso y los números seguramente han aumentado. ¿Cómo podemos evitar la discapacidad? Bueno, teniendo más cuidado del que solemos tener. Ahora con esto de la pandemia, mucho de lo que se da con la enfermedad, lo que les decía, ¿no? El estar encerrados, las personas, por ejemplo, del área de la salud, seguramente ya ahorita tienen rezagos psicológicos muy fuertes. Yo lo comparto porque tengo amigos muy cercanos donde ya, o sea, estar viendo muertes todos los días, pues obviamente te va a afectar de manera psicológica en algo grave, ¿no? Eh, buscar esta manera, buscar esta ayuda, acercarte a terapia, porque también es parte de, para evitar justo llegar a una discapacidad psicosocial, ¿no? Por ejemplo, tener cuidado cuando vas a cruzar la calle para que no te vaya a atropellar un carro, tener cuidado en tu trabajo, si es que tienes acceso no sé, a, a maquinaria que te puede cortar un dedo, cortar un brazo o cuestiones así, ¿vale? A los jóvenes, bueno, dicen por ahí que por ahí del 2050 vamos a tener un aumento casi del 50% en discapacidad auditiva, porque los jóvenes y los audífonos pues son súper amigos, entonces a veces los traen a todo volumen y poco a poco el tímpano se va a ir desgastando a tal grado de ir perdiendo la audición, ¿no? Y que lo vemos, por ejemplo, ese tipo de en la discapacidad auditiva, las personas adultas mayores muchas de las veces no entran en esa estadística, porque al final no es una discapacidad con la que naciste o que traes desde pequeño, sino es una discapacidad que a través de los años la fuiste adquiriendo por el estilo de vida que tenías. Yo les comparto, por ejemplo, en mi familia, mi mamá toda la vida estuvo trabajando en una avenida principal, ¿no? Entonces ella ya padece la discapacidad auditiva, es hipoacúsica, pero esta discapacidad fue adquirida debido a que durante más de 30 años ella estuvo en contacto directo con claxon, carros, la gente gritando porque trabajaba también en un mercado. Entonces, todo este ruido le fue desgastando los tímpanos, le fue desgastando el oído. ¿Vale? Entonces, sí, el tener como este cuidado para no tener la discapacidad y también tener el cuidado o la atención de ver cómo podemos ayudar a la discapacidad. ¿Vale? ¿Cuáles son algunas de las actividades para ir cerrando? Porque si no, aquí me voy a desgastar a Cente. ¿Cuáles son algunas de las actividades que hemos realizado como Inclusión Creativa, donde Cente también ha participado constantemente? Aquí le agradezco mucho. Hemos hecho ferias de la discapacidad, estuvimos colaborando con diferentes asociaciones. La feria de la discapacidad que hace Paseo a Ciegas desde el 2014, los ayudamos a emprender con ese y ahora es parte de su aniversario, hacer una feria de la discapacidad, donde hay diferentes actividades, juegos para ser empáticos sobre la discapacidad. También tenemos conciertos inclusivos o conciertos accesibles, que son en lengua de señas mexicana, y bueno, hay varios intérpretes, personas sordas, hipoacúsicas, que nos han apoyado a hacer estos conciertos. También hemos hecho ensambles teatrales, donde tenemos una persona oyente con otro personaje sordo, y van a ir interactuando de manera individual, sin la necesidad de la intervención de un intérprete, por ejemplo, ¿no? Hemos hecho visitas guiadas, hemos hecho interpretaciones simultáneas en diferentes espacios. Entonces, como inclusión creativa, bueno, podemos ayudarles si se acercan a nosotros a diferentes, a buscar la manera de crear una accesibilidad en sus museos, en sus recintos, en sus escuelas, a decirles, esto pueden hacer, esto lo pueden modificar, pueden trabajar sobre estas actividades para poder crear inclusión, para poder crear sensibilidad hacia las personas con discapacidad. ¿Ok? Y bueno, no sé si por ahí Sofía y Andes, si tengan alguna duda, si ha salido alguna duda, y si no, para ir cerrando.
Hola, Ok. hola. Sí, aquí estoy. No, pues bueno, hasta ahorita no tenemos dudas, comentarios. Excelente. Yo creo que están pensando justamente en todo lo que nos has comentado. Ok, muy bien. Pues nos gustaría ahí, ir cerrando y bueno, nada más recordarles, obviamente, que todas las dudas que se les vayan generando, independientemente de que sea o no parte de la plática que estamos teniendo, tratamos de hacerlo un poco más dinámico. Quien quiera tener acceso a las diapositivas que preparamos, mándenos un mensaje en Inclusión Creativa y con gusto se las compartimos para que vayan conociendo un poquito más sobre discapacidad, sobre ajustes razonables, sobre qué es un museo, esta parte del área cultural. Yo me enfoqué en el área cultural, en el ámbito museístico, porque creo que es un concepto que va como muy ligado. Entonces, me traté de enfocarme en eso. Y bueno, para que vayan viendo y conociendo cómo es que podemos crear algunos espacios más accesibles e incluyentes. Aquí en el Museo del Estanquillo, bueno, la maestra Sofía ha tenido la fortuna de aprender braille para poder preparar sus materiales en braille, por ejemplo. Llevamos trabajando con ellos en interpretación desde el 2013 también. Ya tenemos ahí un rato trabajando con ellos. Hemos hecho varias actividades y pues los invitamos a que nos inviten a sus recintos y a que seguramente se acerquen a conocer todo el trabajo que tiene en temas sobre discapacidad el Museo del Estanquillo. Y pues creo que no sé qué más agregar. Pues muchísimas gracias. Miriam, sin duda alguna, esta aportación que nos das servirá para mejorar los espacios culturales que tenemos en México. Anímense a acercarse a Inclusión Creativa, es un extraordinario equipo. Y bueno, los invitamos a seguirnos en las redes sociales de Comunidad Estanquillo. Así nos encuentran en Facebook, Instagram y YouTube. También quiero agradecer al director del museo, al licenciado Enoc de Santiago Dulce, quien es el que nos da luz verde para hacer todas estas actividades. A Inclusión Creativa, por supuesto, por gestionar y vincular este espacio. Y pues los esperamos el próximo 16 de agosto con una entrevista más en Te Queremos Conocer y los invitamos a que revisen nuestra página de Facebook donde pueden encontrar un museo de bolsillo sobre todas las colecciones de Carlos Monsiváis. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente tarde y nos vemos hasta la próxima entrega. Muchas gracias. Gracias a Cente por su aportación en la interpretación. Gracias, Hasta maestra luego, Sofi. buenas tardes. Excelente tarde a todos.